El Mundo en Llamas, que vengo coordinando desde el mes de febrero en la térmica. Para la térmica, por este ciclo han pasado importantes figuras del pensamiento español que han venido a interpretar y bueno, pues a expresarse libremente sobre temas como el populismo. Malamud lo hizo, Antonio Soler está aquí, que hablamos del fenómeno catalán, con Patricia Soler, Ignacio Martínez de Pisón, Justo Navarro sobre la diplomacia y las agendas secretas y el espionaje actual, bueno, la evolución del espionaje en la Guerra Fría hasta hoy. Y bueno, hoy tenemos nada más y nada menos que a Santos Julián, que para mí es un verdadero bueno, pues sabio, porque no es historiador, es un intérprete de la historia en su mayor expresión. Venimos a presentar un libro que es instrumento para explicar una época que estamos viviendo hasta hoy. Una época que para Santos Julián empieza en 1937 con la propuesta de Manuel Azaña, que ahora él explicará. Y bueno, en realidad no termina, estábamos hablando ahí, sigue hasta hoy, 2017, y continúa en bucle. Este libro es verdaderamente apasionante. Santos Julián es un entomólogo, un detallista, un auténtico, bueno, pues sabio. Y bueno, yo les recomiendo, los libros no se venden solos, hay que comprarlos uno a uno. Va uno a la librería o los compra donde pueda, o incluso los puede robar, si tiene suerte, pero nunca hay que hacerlo, nunca hay que hacerlo, hay que comprarlos. Los libreros casi están a extinguir. Y los escritores nunca recibimos dinero, pues da igual que los roben o que los... Santos Julián es catedrático emérito de Historia Social y del Pensamiento Político y autor de numerosos trabajos sobre historia política, social e intelectual de España durante el siglo XX, así como de historiografía. Entre sus últimas obras se cuentan Historias de las dos Españas, por la que recibió el Premio Nacional de Ensayo de Historia, Vida y Tiempo de Manuel Azaña, Elogio de Historia en Tiempo de Memoria, Camarada Javier Pradera y Nosotros los Abajo Firmantes, por la que obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. Ha dirigido obras colectivas como Víctimas de la Guerra Civil y Violencia Política en la España del siglo XX, y ha editado en 7 volúmenes las obras completas de Manuel Azaña, del que es un profundo conocedor. Es colaborador habitual del diario El País. Bueno, yo sin más les dejo para que él, hemos estructurado de la siguiente manera, va a hacer una introducción del libro, va a explicar el libro un poco, y luego ya al hilo de lo que Santos vaya diciendo, pues voy a ir preguntando, y el público, si quiere también participar, pues estamos aquí para iniciar un diálogo, una conversación, cuando quiera. Muchas gracias, y gracias a quien me ha invitado, la térmica. La Diputación de Málaga. Es la Diputación Depende de la Diputación de Málaga. Vale, pues estupendo, y bueno, y a todos ustedes por compartir este rato. Se trata de un libro que, bueno, me ha llevado tiempo de investigación, indudablemente, porque yo había ya intentado bucear en, digamos, la genealogía de la transición, ¿no? Hay una idea de la transición que consiste en decir que fue algo improvisado, una ocurrencia, o bien un recurso de las élites franquistas con objeto de lavar la cara al régimen y que todo siguiera igual, o bien que ahí que todo fue como improvisado, que todo salió y que salió bien pues por una serie de casualidades o de coincidencias que, bueno, igual pudo haber salido mal. Mi idea es que la transición, la idea que sostiene este libro, el argumento que une estos 80 años de los que trata el libro,
es que de transición se comienza a hablar en el año 1937, concretamente, en plena guerra civil, con dos iniciativas que son muy similares, aunque están tomadas por personas que ni se conocían, ni se habían tratado, ni se habían podido comunicar entre ellas. Una es la del presidente de la República, Manuel Azaña, que habla ya de un régimen de transición que pondría fin a la guerra, y otra es la de un grupo de católicos republicanos que están en París exiliados y que forman unos comités llamados para la paz civil de España, y a los que se une un grupo de católicos franceses, especialmente Jacques Maritain, un filósofo muy respetado en los círculos intelectuales franceses y muy respetado también en el Vaticano, y que consiste básicamente, el plan que los católicos republicanos están elaborando y que el presidente Manuel Azaña está presentando a representantes franco-británicos, sobre todo, franceses y británicos, pero también habla de este plan a periodistas, a gente que les va a visitar, a embajadores, y que finalmente explora de una manera medio oficial en mayo de 1937, consiste en que Francia y Gran Bretaña, que se han lavado las manos hasta ese momento respecto a lo que está pasando en España, invadida por italianos y alemanes, que Francia y Gran Bretaña tomen una iniciativa que implique a las restantes potencias que están con tropas y armamento ayudando bien a los rebeldes o bien a los leales, es decir, a Italia, Alemania y a la Unión Soviética, serían, por tanto, 5 potencias, que establecieran lo que se llama una suspensión de armas, una manera de decir armisticio, pero sin reconocimiento, sin una firma entre los dos campos que están en guerra. Es decir, la República no puede aceptar que quienes se han rebelado contra ella sean parte de un armisticio, pero sí imponer una suspensión de armas, es decir, bandera blanca y aquí ya no hay más tiros, que dieran lugar a la repatriación de todos los combatientes extranjeros y que durante el tiempo que se realiza esta operación se restablecieran las relaciones entre los dos campos en guerra, se devolvieran las libertades y después de un tiempo de reconciliación se pudiera someter al plebiscito de todos los españoles el tipo de régimen que quisieran. Este es el plan. Ese plan se presentó en mayo de 1937 al Foreign Office, lo llevó Besteiro por una parte, Julián Besteiro como enviado de Manuel Azaña por una parte, pero se presentó también en el Foreign Office por iba a ser cardenal en muy poco tiempo, era el enviado de la Santa Sede a la coronación de Jorge VI, que será el cardenal Pizardo, que llevaba un plan elaborado por estos católicos que ya eran sostenidos por católicos franceses, como digo, y británicos. El plan, lo recibió el Foreign Office, inició una ronda de consultas y, naturalmente, en España se enteraron de ese plan. El representante británico mandó una nota
al Foreign Office diciendo que las condiciones que harían posible la continuación del plan no se daban en España, que la guerra española era una guerra, le dice literalmente, to the knife, es decir, a muerte, hasta el cuchillo, y que sería baldío cualquier esfuerzo por intentar una operación diplomática de largo alcance con este objetivo. Y por la parte católica, el arzobispo Pizardo, que era secretario de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, citó al representante oficioso de la Santa Sede, el cardenal Gomá, primado de Toledo, en Lourdes, donde tuvieron una conversación en la que Pizardo le presenta el plan. El plan se puede ver en el archivo publicado del cardenal Gomá. Y el cardenal Gomá le dijo: miren ustedes no se acaban de enterar de la naturaleza de esta guerra. Esta guerra solo puede terminar con un vencedor y un vencido. Esta es una guerra de exterminio y la paz es imposible. Es decir, intentar una paz es imposible. Aquí o ganamos o nos eliminan o nos exterminan. Y bueno, ahí termina esta primera ronda, que va a volver en el año 1938 y que tiene una característica que va a marcar ya lo que significa el significado de la palabra transición. Porque cuando se vuelve otra vez a intentar un nuevo plan de transición, llamado así, proyecto de transición, es cuando después de la Guerra Mundial una facción, digamos, una fracción de socialistas, bajo el liderazgo de Indalecio Prieto, entra en conversaciones tuteladas de nuevo por el Foreign Office, en este caso por el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno laborista que está en el poder en Gran Bretaña después al término de la Segunda Guerra Mundial, y que van a encontrarse, se encuentran en Francia, Gil Robles como representante de monárquicos, digamos, disidentes. La disidencia de estos monárquicos es que Franco no se va, como se pensaba que ocurriría después de la guerra, para restaurar la monarquía. Se encuentra con Indalecio Prieto, que es el primer político del exilio que percibe claramente que las potencias vencedoras, después de firmar lo que se llama la nota tripartita, es decir, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, han decidido no intervenir en España. Esto es el año 46, cuando se firma esta nota, y la nota claramente dice que las potencias vencedoras de la guerra civil no intervendrán directamente en España, pero que apoyarán a un posible gobierno español formado por lo que en esa nota se llama patriotas y liberal-minded, y de mentalidad liberal, patriotas y liberales. Es decir, un gobierno en el que haya representantes del campo vencedor y representantes del campo vencido. Esto da lugar a unas conversaciones que culminan en 1948 y a un plan de transición en 8 puntos que comienza con una amnistía por todo lo ocurrido en la guerra y hasta ese momento, una amnistía general, recuperación de libertades, un periodo más o menos largo en el que un gobierno cuya definición no se establece, porque ahí hay un desacuerdo que recorrerá también todas las conversaciones posteriores, si ese gobierno ya es
bajo el signo institucional monárquico o sin ningún signo institucional, esto se deja siempre un poco en el aire, con conversaciones privadas en las que los socialistas normalmente dicen que si se produce una situación de hecho a la salida del dictador en la que un monarca o un regente ocuparía transitoriamente la jefatura del Estado, los socialistas acoplarían su política a las decisiones que tomara este jefe de Estado provisional, por decirlo así. Bueno, la misión de ese gobierno sería la convocatoria de unas elecciones o de un plebiscito que dieran lugar a un proceso, a la formación de unas nuevas Cortes y a la apertura de un proceso constituyente. Como ustedes ven, se parece mucho a la forma en la que se estaba, digamos, operando en Europa en ese momento de fin de la guerra en los países que habían tenido regímenes nazi o fascista. Es decir, un tiempo largo, una amnistía, un tiempo largo, recuperación de libertades y un gobierno que se sometería después a un proceso constituyente. Este proyecto va a... don Juan, cuando se entera, lo desautoriza. Franco, desde luego, no quiere saber nada de esto y castiga a los monárquicos que han estado allí, castiga con multas o obligándole a dimitir de los puestos que tengan, pero forma parte ya de una política que va a ser recuperada luego por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y que va a culminar en lo que seguramente muchos de ustedes conocen, que es una reunión en Múnich bajo el marco del movimiento europeo, que en ese momento está, bueno, pues es un lugar de encuentros muy, muy activo, porque en ese momento es cuando se está construyendo la nueva Europa. Todos estos proyectos, yo creo que Múnich, que se ha presentado como, digamos, una especie de primavera de la que va a venir finalmente la transición, en Múnich significa casi un final de este tipo de planes o de proyectos de transición. El punto fundamental de este plan es que Franco, si es desplazado del poder, lo será por una intervención extranjera. Eso es así en el 46, vuelve a ser así en el 48 y vuelve a ser así en el 57 y en el 59, que se está pensando que va a haber una inflexión en la política de Estados Unidos y que con la elección de Kennedy luego y el comienzo de la presidencia de Kennedy van a desplazar a Franco por las buenas o por las malas. De momento que el punto central es una confianza en una intervención extranjera a la que se le está ofreciendo, de potencias democráticas, Europa o Estados Unidos, a las que se le está ofreciendo un plan que sería desarrollado por un gobierno en el que participan representantes de los dos bandos que han guerreado en los años 30. Quiere decir con esto que a transición se le une siempre, si tienen ustedes el concepto y ven el campo semántico que se va creando en torno a la transición, verán que de lo que se trata es de, poner fin a la guerra civil, clausurar la guerra civil,
Es decir, la guerra civil tiene que acabar, no puede seguir alimentando la política ni del exilio ni del interior. Esa clausura de la guerra civil significa el inicio de una reconciliación entre quienes han combatido. De esa reconciliación se derivará una recuperación de libertades personales y colectivas, existencia de partidos, etc. Ese movimiento, a medida que Europa se va constituyendo, conducirá necesariamente, o debe conducir necesariamente, a España, que está hilada, a un retorno a Europa. Transición significa ir hacia Europa. Y finalmente, transición significa inicio de un proceso constituyente. Quería hacer una pequeña acotación. Sí, porque si me dejas, sí, no, yo es que sigo. Esto es un collage tremendo. Lo que él está contando con esa absoluta objetividad que también mueve este libro, es esa enorme complejidad de cómo se urde la trama, una trama que no llega a ninguna parte. Por una parte, tenemos el Indalecio Prieto, que por cierto, largo caballero, aquí lo cuentas, se modera y también sí, lo apoya cuando había su antiguo enemigo aquí en Madrid, ¿no? Luego están los monárquicos más o menos avanzados, que incluso esa reconciliación, el Partido Comunista, que es donde quiero ir yo. Ahora vamos a ir, que el Partido Comunista pacta y quiere pactar, siguiendo a Togliatti, Carrillo, que aquí haces tú una cita bastante larga de cómo son las estrategias del Partido Comunista. Esa reconciliación también tiene un punto de inflexión en el 56, claro. Las revueltas universitarias, sí. Un poco por ahí era para que siguiéramos avanzando. El Partido Comunista es fundamental. No tanto Maquis, que no tenemos la imagen del Maquis. También hubo una estrategia muy concreta, sobre todo cuando va Pasionaria y Carrillo a ver a Stalin, y Stalin les dice, ¿no?, que tienen que trabajar desde dentro. Eso me ha sorprendido mucho. No, es conocido, ¿eh? No lo he descubierto yo. No, ya lo sé, pero me ha sorprendido mucho. Hay una... Sí, hay una conversación. Efectivamente, yo dedico un capítulo del libro a los intentos de restauración directa sin proceso de transición. Unos, los monárquicos, que creían que Franco se iba. Es decir, lo inconcebible para los españoles que hicieron la guerra y que fueron al exilio o que incluso en España habían combatido contra la República, pero con un ideal monárquico o Lo inconcebible es que, habiendo destruido al nazismo y al fascismo, las potencias vencedoras no destruyeran a Franco. Esto sí se ve la expectativa enorme de que ya volvemos a casa, que recorre el exilio cuando los alemanes son finalmente derrotados. La vuelta a casa es ya para el día siguiente. Y la frustración y la amargura de que ni las Naciones Unidas, ni las potencias vencedoras occidentales, ni nadie va a hacer nada porque Franco caiga, eso trastorna todas las ideas de una pronta evicción de la dictadura por una acción ya fuera diplomática o ya, como pensaban los comunistas, armada. Es decir, los comunistas hasta muy tarde no están en este tipo de planes, piensan que es posible un sector del partido, un sector importante, los que están en Francia, los que han combatido en la resistencia, los que han entrado con las fuerzas vencedoras en París
y que tienen una práctica y bueno, es gente muy aguerrida, ha combatido en España, ha combatido en la resistencia y piensan que entrando en España, formados militarmente, se va a producir en España una especie de insurrección general, una huelga general que acabará con la dictadura. Bueno, todo esto queda desplazado cuando empiezan los años 50, cuando el régimen es ya reconocido, los embajadores vuelven, los acuerdos con Estados Unidos y con la Santa Sede del año 53 y finalmente el hecho de que no va a haber ninguna intervención de ninguna administración. Entonces surge otro tipo de proyecto de transición que está conectado con este, pero cuyo sujeto ya es distinto. No es la generación mayor del exilio, sino que van a ser quienes fueron muy jóvenes cuando la Guerra Civil y la nueva generación de españoles que empieza a aparecer en la escena pública en el año 56, con la rebelión universitaria de febrero del 56. Aquí hay otro esquema, digamos, aunque los elementos de esto que he llamado campo semántico de transición perduran, será precisamente el Partido Comunista el que en el año 56, 20 aniversario de la Guerra Civil, en el verano del 56, el Partido Comunista publica una resolución que se titula Por la reconciliación nacional, para poner el fin a la guerra civil. Es la sustancia de esta resolución. En esa resolución se da por terminada la guerra civil. La guerra civil es historia, se dice. La guerra civil no puede formar parte ya de la política. Y se invita a una reconciliación nacional que toma la expresión probablemente de la svolta de Salerno de Togliatti cuando llega a Roma. Bueno, él desembarca, Togliatti era el secretario general del Partido Comunista Italiano, y entra en contacto con la democracia cristiana, con los partidos un poco y propone una reconciliación nacional, como habían propuesto ya antes, al final de la guerra de Abisinia, la reconciliación nacional, que significa que, bueno, vamos a construir entre todos un nuevo Estado sobre fundamentos democráticos. Elabora una nueva teoría del socialismo como una fase posterior, y el Partido Comunista Italiano se convierte en uno de los grandes pilares de la nueva democracia italiana. Tiene 4 millones de votos, tiene 2 millones de afiliados. Es lo que pensó el Partido Comunista de España que iba a ocurrir aquí cuando muriera Franco, algo parecido. Y la svolta de Salerno del Partido Comunista Español es en el 56. Y aquí ya no se espera, lo nuevo de este proyecto de transición es que no se espera prácticamente nada de una intervención exterior, y que por tanto la transición se concibe como la fase final de un proceso de conquista de espacios de libertad. La reforma de la administración civil, todo el desarrollo económico, toda la transformación, que no es solo de la economía, sino también del Estado, hasta cierto punto, de la administración del Estado y de la cultura política de los españoles, que tiene lugar en los años 60, favorecía la idea de que, ocupando posiciones dentro de los sindicatos, y Comisiones Obreras entrará en los sindicatos oficiales, dentro de los colegios profesionales, y los comunistas o gente compañera de viaje de comunistas se presentan a elecciones en colegios profesionales, de abogados o de las distintas profesiones. O bien en los movimientos vecinales, allí donde hubiera capacidad de moverse, en la administración del Estado, en el sentido de presentarse
a cuerpos de la administración del Estado y ocupar posiciones en la docencia, profesores de universidad, docentes, que está todo eso muy en expansión, ir ocupando hasta que llega el momento en que una acción nacional inespecificada daría lugar al inicio de un proceso de transición concebido en términos muy similares a cómo se concebía el que se había estado elaborando en el exilio con las reuniones en organismos del movimiento europeo. Si ven los programas, y aquí van unos cuantos, siempre el punto de partida será una amnistía, siempre el principal. Fijaros que el principal, yo no sé si le llamo ahí pregonero o que va difundiendo continuamente la idea de la amnistía para los dos campos, es alguien que muy joven fue detenido en Alcalá de Henares, fue detenido por los vencedores, acusado del asesinato con otros tres, del asesinato de 3 alcalaínos, entre ellos un sacerdote. Este joven no fue sometido a consejo de guerra porque no tenía la edad, tenía 17 años solo. Cuando cumple los 21, en el año 43, es sometido a un consejo de guerra que lo condena a muerte, pero como ocurre con muchas sentencias ya en los años 41, 42 y 43, hay muchas sentencias de muerte. Se ha evaluado que al menos, depende de los sitios, pero en fin, alrededor de la mitad, 47, 48% de las sentencias de muerte, que fueron varios miles, se reduce la pena con la inmediatamente inferior, o sea, 30 años de cárcel, y por tanto, y a este joven pues no lo fusilan, y en el año 61 sale en libertad por un indulto que se concede por el 25 aniversario de algo. Del fin de la guerra, el 25 aniversario. Entonces, este que ya no es joven, que ha estado 20 y tantos años en la cárcel, sale al exilio, tiene el nombre, un seudónimo, era el Francisco Carrasco, pero se llama Marcos Ana. Marcos Ana se convierte en la figura que está proclamando la amnistía. A lo largo de los años 60, en todas las reuniones en las que participa el Partido Comunista, y él cuenta en uno de sus artículos que alguna gente le decía, bueno, ¿y usted que ha estado tantos años en la cárcel? Y entonces él daba la explicación. Bueno, quiero decir que es una política que viene del año 37, se reafirma en todas las reuniones y hará suya de una manera muy clara y además casi como seña de identidad del partido, porque es el que más lo está defendiendo, la amnistía para los dos bandos en lucha, como se decía, o para los dos campos en guerra. A esa amnistía van a seguir las libertades, todo exactamente igual, no quisiera repetirlo, pero casi con un no pronunciamiento respecto a quién era el organismo que se entendía que tendría que encargarse de conducir todo el proceso. El Partido Comunista está muy al final, Junta Democrática, esto es casi ayer, mantiene la idea, por lo menos hasta marzo de 1976, de un gobierno provisional. Es un gobierno provisional de concentración nacional. Coordinación Democrática, Partido Socialista, demócratas cristianos, liberales, es decir, gentes que se han venido uniendo a esas instancias unitarias que se llamaban, abandonan la idea de un gobierno provisional y anuncian
que su conducta se adecuará a las medidas que vaya tomando el gobierno. El gobierno emplaza. El gobierno emplaza que primero es Arias y hasta julio, y después de julio Suárez. Esto en los comunicados, resoluciones, asambleas que se reúnen, es la principal novedad de los años de transición, es decir, 76, 78, en relación con lo que se había venido hablando a lo largo de toda la elaboración de estos programas para una transición. ¿Qué es lo que se hereda de esa tradición? Yo creo que lo fundamental es una cultura política del encuentro. Creo que esa es la herencia principal. En los años 60 hay muchas asambleas, muchas reuniones, muchas iniciativas en las que están participando comunistas, católicos, socialistas, demócratas cristianos, liberales, exfalangistas, que consisten en todo aquello que era posible hacer después de que la autoridad concediera el permiso, o bien que se tomaba la iniciativa, por ejemplo, la firma de un manifiesto. El manifiesto era una manera de utilizar uno de esos entresijos que quedaban en la estructura del régimen para ejercer lo que se llamaba derecho de petición. Y entonces se multiplican los manifiestos, se multiplican las editoriales que van ampliando los límites de la censura paulatinamente. Se multiplican los periódicos y las revistas y los lugares de encuentro. Y en esos lugares de encuentro jamás se le preguntaba a nadie ¿qué hiciste? ¿De dónde vienes? ¿Y quién fue tu papá? ¿Qué hizo tu padre en la guerra civil? Nunca. La guerra civil se daba por historia. La guerra civil se daba por pasado. Lo que importaba era lo que seríamos capaces de hacer hacia el futuro. Y no sobraba nadie. En ese hacer no sobraba nadie. No le podías decir, no, como tu papá fue tal, tú no mereces mi confianza. O no, como tú has sido un falangista, ha habido muchos falangistas que se pasaron al Partido Comunista. Bueno, pero profesor, había falangistas y falangistas. Bueno, quiero decir, evidente. La evolución de Ridruejo, o de todos esos sectores, o de Calvo Serer, o por ejemplo, no es lo mismo que Arreces, o que otros no, que... sin duda. ¿no? Sin Entonces, duda. yo lo que quiero es hacer hincapié, hacer un comentario. La reconciliación yo la veo entre las filas de la oposición, porque, y con ayuda de Estados Unidos, Franco permanece, pero la dictadura franquista, que no es nazi, lo dice Azaña, ¿no? Es una dictadura africanista, católica. Él dice... sí. Entonces, yo veo que entre las filas de la oposición sí hay una reconciliación entre todos los sectores, aunque se lleven mal unos con otros, cientos de gobiernos en el exilio, además utópicos, porque se creen que que Franco va a caer con una palmadita, vete, que fue lo que pasó con el contubernio de Múnich, que eso lo que usted ha dicho, que tú has dicho, movimiento europeo, que aquí Arias Salgado fue el que lanzó lo del contubernio de Múnich, y hizo un gran efecto contrario aquí, porque tú habrás vivido aquello. Pues sí, lo viví, claro. Entonces, reconciliación en la oposición, aunque se lleven mal, hay una dialéctica negativa. No, pero el Franco sigue con mucha astucia maniobrera, sigue ahí, las bases, hasta que Pla y Daniel y los otros le dicen hasta aquí has llegado, los cardenales, que también... Sí. Quiero decir, Franco muere en la cama. Franco muere en la cama, sí. Franco muere en la cama. Franco, el franquismo había muerto bastante antes, pero bueno, Franco muere en la cama. Es decir, el franquismo pierde la pelea, desde luego, en la universidad.
y en el mundo cultural español en los años 60. El franquismo pierde la batalla en la última, la da Solís, pretendiendo incorporar al sindicato oficial a sindicalistas que venían o bien de la CNT o bien de comisiones obreras. Aquí teníamos al León de Fuengirola, a Girón. Pero yo creo que, es decir, la larga crisis que se abre en el régimen a partir de 1969, sobre todo, fue precedida de un intento, que será el último intento, de culminar la institucionalización del régimen. Es decir, que las fuerzas que están con el régimen no están en el proceso de transición, ni hablan de una transición, nunca, nunca. Quienes hablan de transición, sin embargo, es Joaquín Satrústegui, que ha peleado joven y es un monárquico, y Unión Española, que es su grupo político, interviene en Múnich y habla, y allí se habla mucho de qué va a pasar en España después de Franco. Dionisio Ridruejo viene de Falange y Dionisio Ridruejo va a formar el Partido Social de Acción Democrática, que es un partido, que es un grupo de personas más que un gran partido, pero que es un partido que está formado por gente que han estado en el régimen. Es decir, que el régimen en el año 65 no es lo mismo que en el año 45. En el año 65 hay un Estado que dispone de una, creciente administración. Hay un sistema de seguridad social, hay una universidad en expansión, hay un programa de construcción de escuelas que va a culminar la escolarización obligatoria real de todos los niños en unas determinadas edades por primera vez en España. Quiero decir que, aparte del régimen, aparte en cierto modo, aparte del régimen, hay una vida social y hay una administración del Estado que no es exactamente régimen. Lo que queda ahí y queda hasta el final es el movimiento nacional, la organización sindical, pero ¿cómo se disuelve el movimiento nacional? Con un decreto. De milagro. No, de milagro no, que no era nada. Desde el 73, con un decreto. Profesor, desde el 73 al 75 se ha llamado la bunkerización del régimen. De un sector. Porque estaba Carmen Polo con la Villaverde, esa camarilla putrefacta, que sector. Culminaba a Arias Navarro, era el carnicero de Málaga, manejaba del 73 al 75. No es exactamente así. Bueno, vamos, 73, cuando murió Carrero. No, lo que quiero decir es que el búnker está muy estrictamente definido. El búnker se carga la política llamada de apertura. Frente a las políticas de espíritu de febrero, de transición, doy cuenta ahí de ellas, otras maneras de responder al después de Franco que. Hubo otras maneras. Y hubo otras fuerzas intentando la respuesta, dar una respuesta al después de Franco que es una pregunta que viene de los años 60. Y esas respuestas son, la primera, por supuesto, rechazar la transición. No hay transición a otra cosa. Lo que pueda haber, esto es tan valioso, decían, hemos dado con el sistema propio de España, se proclamaba, tenemos ya una Constitución, por la Ley Orgánica del Estado, fue lo que se publicaba. Lo que publicaba Fraga, lo que publicaba López Rodó, lo que publicaban la gente que estaban en el régimen. Y estos tuvieron las propuestas, unos estaban por otra parte muy divididos entre ellos, pero fue la de la apertura, pero fue también la de la evolución. Esto va a evolucionar
pacíficamente sin destruir los fundamentos del régimen. Y la última de esas propuestas fue la reforma. El régimen se puede reformar. Esa es la política de Fraga desde la muerte de Franco hasta que el gobierno al que él pertenece es destituido por el rey. Es decir, hay un semestre en lo que se está intentando, no es una transición a otra cosa, sino la reforma de lo que tenemos. Efectivamente. Queremos tanto lo que hemos logrado construir que lo vamos a reformar. Y tiene que ser una persona, porque nueva, joven, pues lo hemos estado hablando también, en esa terna, no sé si os acordáis, no sale ni Arelsa ni Fraga, sale un chico que viene del movimiento, que es Adolfo Suárez. Aunque los ingenieros son Torcuato Fernández Miranda, ¿no, profesor? Hernández Gil, son los que, todos los ingenieros jurídicos. Fernández Miranda, sobre todo. Fernández Miranda, sobre todo. Fernández Miranda. Pero el hecho de que las reformas que propone Fraga no sigan adelante por oposición de las mismas instituciones del régimen, hace que es decir, las Cortes, que no lo aceptan, y el ejército. El ejército, que es un poder real y que no ha sido, digamos, no ha sufrido las tensiones, las divisiones, la transformación, el shock traumático que experimentó la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II. O sea, las instituciones sobre las que se sostenía el régimen era el movimiento nacional, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Este es el régimen. La Iglesia Católica dejó de ser un obstáculo para una transición a la democracia como resultado del Concilio Vaticano II, por sintetizar. El movimiento fue, después de esos últimos intentos por paralizar la reforma, pudo ser disuelto sin ningún problema por un decreto. Y justamente el 1 de abril de 1977, el movimiento queda disuelto el día 1 de abril, el día de la victoria. No sé si pensó el gobierno de... Lo que estaba claro es que la reforma, como último eslabón o escalón, digamos, de una transformación después del intento de evolución que fue protagonizado por López Rodó, desarrollo económico, lo que sigue después es el llamado desarrollo político. Y después de la apertura, que fue protagonizada por Arias Navarro, la reforma de la que se puso las galas Manuel Fraga sucumbió totalmente en una sesión de Cortes que impidió reformar el Código Civil y con eso impidió la legalización de los partidos políticos. A partir de ahí, la reforma se bloquea. Y entonces el gobierno siguiente, pero claro, esto ya es meternos en una historia muy detallada del asunto, ¿no? El gobierno siguiente no se retira, es decir, desplaza completamente los proyectos de reforma e inaugura una nueva etapa cuyo primer paso es un proyecto de ley para la reforma. El juego de preposiciones es clave aquí. Sí. No es una ley de reformas, sino que es una ley para la reforma. Esa ley, en sustancia, lo que hace es convocar unas elecciones generales por sufragio universal, directo y abierto, para unas Cortes que se dicen Cortes para la reforma, pero que el primer día que las Cortes se reúnen, lo de para la reforma se desecha y se declaran Cortes constituyentes, es decir, no van a reformar las leyes del franquismo, sino que van a elaborar una constitución.
¿Qué ha habido en medio? Pues en medio ha habido una decisión audaz del gobierno, que ha consistido en legalizar al Partido Comunista. Y la legalización del Partido Comunista demuestra que la última de las instancias o instituciones que sostenían al franquismo, que eran las Fuerzas Armadas, eran incapaces de vetar una medida política contra la que habían luchado a muerte hasta ese momento. Es decir, todo lo que se hiciera en España estaba bajo la mirada vigilante de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenían una situación institucional especial en el Estado franquista, eran una institución, en cierto modo, autónoma, pero simultáneamente eran gobierno, y como tal actuaban desde el gobierno, pero actuaban aparte desde la propia institución, y se reservaban y lo anunciaban, porque hablaban mucho. Nosotros estamos acostumbrados, y los más jóvenes, no es que se hayan acostumbrado, es que ha sido así ya casi desde que han nacido, a que el ejército es mudo ya, políticamente. El ejército hoy no habla, no hay ni un teniente general, ni un coronel que salga a la prensa a hacer declaraciones o a dejarse entrevistar para decir qué piensa de cómo van las cosas. En los años de transición son continuas las declaraciones de altos mandos militares. Esas declaraciones de altos mandos militares, en principio, iban dirigidas a mostrar que el ejército seguía vigilando la herencia del Estado que se había construido. Y un atentado a ese Estado era legalizar al Partido Comunista. Y, sin embargo, el Partido Comunista se legalizó. Hubo una resistencia simbólica, ¿no? No, Pita de Veiga, ¿no? Dimitió. Más que simbólica. Ese momento fue muy... Más que simbólica, ¿eh? Hubo una declaración que tuvieron que retirar, y luego hubo otra declaración, que esa fue la que se publicó, en la que, mostraron su malestar, mostraron su discrepancia, pero acataron la... Entonces, cuando llega ya el proceso constituyente, en cierto modo, el ejército ha perdido su derecho de veto. Y lo que vayan a hacer las Cortes va a ser una cuestión que se resuelva en las Cortes mismas y en los contactos que los partidos mantienen entre sí. Sin duda, hay una intervención, probablemente... todos los testimonios concuerdan, la intervención fue de la Moncloa, es decir, del gobierno, a las Cortes, en las que a cambio de incluir en el artículo 2 de la Constitución el término nacionalidades, que había sido una condición inexcusable puesta por los diputados del grupo catalán para mantener el consenso en torno a la Constitución, que se incluyera la palabra nacionalidades, se reforzó la primera parte de ese artículo con esa redacción de que España es la patria indivisible, la nación española es la patria única indivisible de todos los españoles, que garantiza la autonomía a las nacionalidades y regiones. Se mantienen nacionalidades y regiones, que es una reivindicación de la oposición, especialmente catalana, y se añade la indestructible y unidad, es algo redundante la redacción, de que es única e indivisible, nación española. Esa es la mayor concesión que se hace a una
iniciativa que llega claramente del exterior de las Cortes a través del gobierno. Que fuera impuesta por el mando militar o que fuera aconsejada vivamente por Gutiérrez Mellado para mantener la disciplina en el ejército, pues es más que probable, hay un amplio consenso sobre eso. Pero las Cortes se declaran constituyentes y el lenguaje de transición empieza a ser también un lenguaje del gobierno. Es decir, Suárez ya empieza a decir que estamos en un proceso de transición, que va a conducir a una nueva Constitución. Se abandona la idea de una... Entonces, esta es la imagen que ha quedado de la transición. Cuando se habla de la transición consenso, a lo que se refiere es a ese año en el que se está culminando un proceso que va a terminar en la promulgación de una Constitución democrática para España. A partir de ese momento el consenso desaparece, los problemas comienzan, y bueno, hay un intento de golpe de Estado, Suárez cae de muy mala manera y se produce el triunfo del Partido Socialista por una mayoría absoluta. Y entonces la elaboración de lo que ha ocurrido, a la que dedico los últimos capítulos, magnífico, va a pasar de considerar la transición como, bueno, pues como un proceso incierto, tal, como una especie de éxito, es decir, como un modelo. Ha sido una transición por transacción. Esto, quienes primero lo elaboran son sociólogos y politólogos, sobre todo de Estados Unidos y también de Gran Bretaña. Escuelas de politología que ven en España un proceso de transición, como llaman, es el modelo de transition by transaction, ¿no? Transición por transacción, que podía ser útil, se decía, para otros procesos de transición que estaban teniendo lugar en América y en Europa en esos años. La caída del comunismo, el fin de dictaduras en Latinoamérica, y entonces esa transición, digamos, congelada en el momento en que fue más evidente el acuerdo, que es el momento constituyente, ese año va a elaborarse como modelo que, en cierto modo, no hay que tocar. El discurso político sobre la transición la convierte poco menos que en un icono que no se toca porque el producto ha sido hasta que cambian las tornas. Yo solamente voy a hacer la última pregunta y ya, si no le importa, estoy ocupando mucho tiempo, yo me callo ya. Para que el público... he notado, profesor, que en las páginas dedicadas ya a los años 90 hay un cierto desencanto en el análisis. El do ut des, esa transición por transacción, no sé, al final los políticos, usted lo dice, no lo cumplen. En los 90 ya empieza el Partido Popular y el Partido Socialista a sacarse los trapos de una manera como en la época de la República. Aquí se insultan, ya la reconciliación no es, la memoria histórica se convierte en una lanzadera de un poco hacia dónde vamos, dónde estamos. No, bueno, los elementos, paso ya muy rápido para abrir el coloquio si queda todavía ganas, paso muy rápido. La mayoría absoluta del PP en el año 2000 transforma el discurso sobre la transición, en buena medida porque hay una nueva generación que ya no es que la pregunta no es ¿qué hizo tu padre en la guerra?, sino ¿por qué mi abuelo está enterrado en una fosa común? Y eso da lugar, en una fosa es un enterramiento ilegal, no ha habido reconocimiento, no ha habido reparación,
y empieza a ponerse en discusión lo que en discusión y en recusación todo el proceso de transición, en el sentido de que se acusa a la transición de ser amnésica y de haber, sobre todo, casi impuesto una amnesia en relación con el pasado. Este es el primer campo de batalla en torno a la transición 20 años después, o 20 y tantos años después de que la transición hubiera terminado. El segundo campo de batalla va a esperar todavía unos años con la crisis económica en el año 2011-2012 y con el movimiento del 15 de mayo que aparece. La crisis económica coincide con una crisis, digamos, sistémica, una crisis general de la democracia, no solo en España, y hay una movilización sobre todo jóvenes, pero bueno, no solo jóvenes, jóvenes en una situación quizás ya postuniversitaria, pero todavía no con la posibilidad de entrar en lo que se llama el mercado de trabajo, en las que lo que aparece es, los lemas que la identifican son abajo el régimen, esto no es una democracia, democracia real ya, etcétera, ¿no? Esa movilización y el resultado político de esa movilización salen a la calle recusando completamente lo que ahora se llama régimen del 78. En ese momento se llama régimen del 78. Y se atribuye ese régimen del 78 a la transición. La transición no fue tal, sino que fue una especie de franquismo, blanqueado, digamos, ¿no? Y bueno, a esos capítulos, pues es a los que dedico la última parte, dejándolo un poco en suspenso, porque ese discurso de recusación de la transición ha sido adoptado por partidos políticos que están en este momento dando fuertes batallas políticas, y yo termino con el discurso de Anna Gabriel en el Parlamento de Cataluña en septiembre de este año, en el que recusa la transición porque ha sido el candado que ha arrojado la libertad de los pueblos. Esa es un poco la sustancia del discurso de Anna Gabriel en los famosos días de septiembre del Parlamento de Cataluña, ¿no? Y por tanto hay que hacer saltar ese candado para que los pueblos de España recuperen su libertad. Y entonces la lectura de la transición que se hace es la transición como candado. Y ahí dejo colgado la historia, porque ya no hay más historia que contar. Sí. No sé, sí. Bueno, pues si alguien del público quiere formular una pregunta, ¿te puedes poner de pie, por favor? Gracias.